Buenas noches. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición estar una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Los invito a elevar una oración para que el Señor nos dirija esta noche y hable a nuestros corazones. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias por los que están aquí, Señor, por los que nos están escuchando desde su casa, por los que después van a escuchar este mensaje. Yo te ruego, Padre, que tú toques nuestros corazones y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que hable esta noche a nuestras vidas. Condúcenos a toda verdad, condúcenos con temor, condúcenos, Señor, con sabiduría, condúcenos con corazones sencillos hacia ti. Guíanos con tu palabra, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues continuamos con el capítulo 9. Ya el día de hoy son 4 semanas las que le dedicamos a este capítulo. Y bueno, la verdad es que es un capítulo pues que de alguna manera nos ha confrontado, ¿sí? Porque entendemos que la palabra de Dios en este libro que estamos estudiando está dirigida al pueblo de Israel, y ya mencionamos todos los personajes importantes que están alrededor de esta historia, pero también necesitamos entender que este mensaje es para nosotros el día de hoy. Si estamos estudiando la palabra del Señor, es con el ánimo y con el deseo de que el Señor nos toque hoy en el presente y nos hable hoy de lo que necesitamos entender y comprender como importante. Y como lo hemos dicho, lo que es importante para el Señor antes lo sigue siendo hoy, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y bueno, pues por eso es tan relevante cuando hay cosas que están dirigidas a un pueblo, a una nación. Y bueno, pues nosotros de alguna manera sabemos que también están dirigidas para nosotros. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Y bueno, acompáñenme por favor. La semana pasada nos quedamos en el versículo 9 del capítulo 9 de Esdras. Los invito a que empecemos desde el 6 a leer para introducirnos, para entender esta oración que Esdras eleva al Señor y con qué propósito lo hizo. Hice la siguiente oración, dice Esdras: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. ¿Qué oración? Desde el principio de nuestros antepasados hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, nos han capturado, robado y deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia, porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá
y en Jerusalén. Y ahorita completamos lo de este capítulo, pero analizábamos la reacción de Esdras, ¿sí? La reacción, lo que lo llevó a elevar esta oración al Señor ante una queja que recibió cuando llegó a Jerusalén. Recibió una queja, en el verso 1 se ve, dice: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados. Y esta palabra la resaltamos y la analizamos porque el Señor nos ha separado, nos ha apartado como algo precioso para Él, que quiere que le demos la gloria y la honra. Y dice aquí: los levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos y han adoptado las prácticas detestables. Y esas prácticas detestables de esos pueblos hoy en día también se practican, y hoy en día también las vemos, prácticas detestables de la iglesia, en donde se nos olvida que tenemos un Dios, un Todopoderoso, y entonces corrompemos. Dice: la raza santa se ha corrompido. Nosotros somos una raza santa y no es correcto que corrompamos lo que es santo, lo que el Señor apartó como exclusivo, como verdadero. No es correcto que lo mezclemos y que lo contaminemos y que lo corrompamos con cosas que no son de su agrado. Y estoy resumiendo: los primeros en cometer este ultraje le decían a Esdras, y decíamos que es un insulto que ofende directamente a Dios por atentar contra su dignidad, contra su honor y contra su credibilidad. Con estos pasajes que estábamos revisando, pues este texto nos llevaba de alguna manera a la reflexión, a ver, de ver si como creyentes estamos viviendo una verdadera vida cristiana, ¿sí? Y bueno, es muy importante que nos analicemos, porque cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros nos endurecemos, somos los últimos en darnos cuenta de nuestra mala actitud, de nuestro mal comportamiento. Y es la palabra de Dios, o pueden ser otros que estén cerca de ti, los que te pueden hacer ver, los que nos pueden hacer ver los errores que tenemos, las fallas que cometemos. Y entonces, esta queja realmente necesitamos nosotros analizarla profundamente, como ya lo hemos estado haciendo, y valorarla, ver que eso mismo que le presentaban a Esdras no sea algo que en la actualidad nosotros también estemos cometiendo como prácticas incorrectas, prácticas que no tienen que ver con la naturaleza de personas que han nacido de nuevo. Y precisamente algo que nos va a dejar ver si una persona ha nacido de nuevo o no, son su forma de comportarse, su forma de caminar, su forma de vivir. Se va a notar en la manera en la que cotidianamente tú vives, todo lo que haces, todo lo que emprendes día con día, en tu manera de andar, dice Efesios, en tu manera de andar se nota. Entonces se va a notar en tus decisiones. De repente tomamos decisiones precipitadas, tomamos decisiones en momentos desesperados, tomamos decisiones en momentos donde no estamos conectados con el Espíritu, y estas decisiones muchas veces nos hacen desviarnos de la verdad, apartarnos de Dios, apartarnos de sus caminos. Y entonces necesitamos, pues, precisamente entender cómo estamos viviendo. ¿Quiénes son los que están a tu alrededor? ¿De quién te rodeas? Aún de los amigos de aquí, de la iglesia.
¿Cómo son tus amigos de la iglesia? Porque pueden ser amigos de aquí, cristianos que se han rendido a Cristo, pero pueden ser muy poco espirituales, ¿sí? Muy poco espirituales. Y lejos de ayudarte a corregir una mala actitud o una mala decisión o algo que estés haciendo mal, pueden alentarte. Los de la iglesia, desafortunadamente sí. Como lo veíamos aquí, que eran algunos levitas y sacerdotes, habían participado en el pecado del pueblo, ¿sí? Entonces es importante que veamos de quién nos rodeamos, quiénes son nuestros amigos, cómo son nuestras diversiones. Todo esto tiene que ver con nuestra forma de vivir. Tu forma de vivir es igual a la de los del mundo. Tu forma de hablar, tu forma de comportarte no tiene ninguna diferencia con los que no han creído en Jesucristo. Estas son las preguntas que a lo largo de este capítulo nos hemos hecho. Y bueno, pues ha sido una exhortación fuerte la que hemos tenido y necesaria, ¿no? Yo creo que vale la pena siempre considerar esto, no sentirnos que en todo estamos en lo correcto, no sentir que estamos bien en todo lo que hacemos y decidimos, porque somos humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, tendemos a lo malo. Entonces, pues siempre que nos analicemos y reflexionemos, va a haber algo que en nosotros puede estar mal. Entonces, todo esto nos insta a tomar un derrotero, es decir, algo opuesto, y necesitamos tener presentes que las metas que tiene el mundo no son las metas que tienen los que son hijos de Dios. Tenemos metas completamente diferentes, ¿sí? El pensamiento, nuestros ideales, nuestros sueños inclusive no deben ser iguales a los del mundo, porque nosotros tenemos una esperanza diferente. Es necesario que nosotros nos veamos como personas diferentes. Hemos sido lavados de nuestras culpas. Empezando desde ahí, ya nuestro comportamiento no puede ser igual. Seríamos ingratos si nos volviéramos a lo que éramos y a cómo andábamos antes, ¿no? Entonces, esto nos hizo reflexionar cuando Esdras, en el versículo 3, rasga sus ropas, ¿no? De indignación, de dolor, se arrancó el pelo de la cabeza, de la barba, como una señal de humillación. Y nos preguntábamos, ¿cómo cuando nosotros vemos o identificamos nuestro pecado o vemos que alguien más está teniendo un mal comportamiento dentro de la iglesia, pues nos preguntábamos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud que manifestamos con esas personas que están abiertamente, a veces deliberadamente y cínicamente haciendo ciertas cosas y no les importa lo que puedan pensar o lo que puedan decir los demás? Y bueno, tratábamos de reflexionar en esto, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo actuamos? ¿Solo señalamos? ¿Solo acusamos? ¿Solo o nos unimos, participamos con ellos de las burlas y de las cosas que muchas veces hacen? Entonces, lo que veíamos es que Esdras se rasgó sus ropas como una señal de indignación, y lo que estaba expresando era tristeza por el pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, entendemos que algo que ofende a Dios es el pecado. Y algo que nos hace mucho mal como hijos de Dios es el pecado. Entonces, cuando el pecado está presente en nuestras vidas, debemos indignarnos, debemos de entristecernos. Debe ser algo que nos haga sentir incómodos. El pecado debe de ser algo
que nosotros aborrezcamos como lo aborrece nuestro Padre. Quedar horrorizados, ¿sí? Y bueno, siempre este tema, pues siempre vamos a salir raspados, ¿no? Siempre vamos a salir, cuando tocamos este tema, pues siempre nadie va a salir ileso, ¿no? Porque entendemos que todos tenemos fallas, que todos tenemos errores, y entonces es necesario tener una reacción correcta, reaccionar ante esto que vemos, ante esto que nos confronta, ante esto que la palabra está evidenciando el día de hoy en nuestras vidas, pues que haya una reacción que nos haga cambiar ese comportamiento pecaminoso y que nos haga volver al Señor, y que nosotros mismos seamos personas que ayudemos a los demás, a los que anden mal, a tomar el camino correcto, a reflexionar, a darse cuenta que la actitud que pudieran presentar pudiera ser muy grosera, pudiera ser muy déspota, pudiera ser algo que inclusive pudiera ser grosero ante los ojos de los demás. Porque cuando hay cinismo por el pecado, pues no te importa, ¿no? No te importa decirlo, no te importa reclamar, no te importa publicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo esto era parte de lo que estábamos reflexionando, y a partir del versículo 6 que empezamos a leer ahorita, Esdras hace una oración, y yo les presentaba 6 elementos a destacar de esta oración de Esdras. Una oración gloriosa que nos enseña pues muchas cosas, y les voy a resumir rápidamente lo que mencionaba la semana pasada. Y bueno, en primer lugar, decíamos, vemos una actitud de vergüenza, ¿sí? O sea, vemos a un Esdras que está llorando, que está con una actitud no de decir, no de cinismo, porque miren, muchas veces tomamos una actitud así de, pues ya ni modo, todos fallamos, ¿no? Y esa llega a ser una actitud cínica, o una actitud de decir, ay, pero pues tú también tienes tus cosas. Entonces eso puede ser una actitud incorrecta. Y entonces la actitud que estamos viendo en Esdras es una actitud de humillación, de vergüenza, que lo lleva a llorar, que lo lleva a postrarse delante de Dios y a reconocer, y eso es muy importante, reconocer la gravedad del pecado. Es muy fácil, cuando estamos en una situación de pecado, no ver claramente, porque el pecado nos ciega, ¿sí? Entonces es muy fácil defendernos, ¿no? Acusar a otros, es muy fácil tender a minimizar lo que hacemos, pero no es tan grave, y tratamos de decir, no, pero pues es que eso todo el mundo lo hace, y esa es la actitud que muchas veces tomamos. Pero Esdras está reconociendo la gravedad del pecado, justamente el pecado que los había llevado al exilio, el pecado que los había llevado a apartarse 70 años de la presencia y de la adoración de Dios, de no poder estar en su ciudad, en sus hogares, de no poder tener las costumbres de su nación. Ese pecado era el mismo, y entonces él reconoce que es algo grave, ¿sí? Y entonces esta oración también habla o manifiesta arrepentimiento. Y qué bonito es cuando reconocemos que fallamos y nos arrepentimos. Sentimos dolor y sentimos que ofendimos a Dios, y somos sinceros y le decimos, Señor, me arrepiento tanto de haber tomado esta decisión y de haber ofendido tu nombre, y de haber ofendido a mis padres, y de haber ofendido a la gente que está a mi alrededor. Eso es reconocer, eso es arrepentirse, es decir, es entender que lo que hicimos tiene consecuencias, ¿sí? Y
cuando tú reconoces estas consecuencias que deja el pecado, pues eso te va a permitir tomar acciones de una manera más correctas, ¿sí? Vas a poder saber o dirigirte de una manera más sencilla, más humilde, demostrando precisamente que has entendido la gravedad del pecado y que te has arrepentido. Gracias. Otra cosa que vemos en Esdras es que vemos en él que al reconocer el pecado está entendiendo que ese pecado que cometió ofende a Dios. Ofende principalmente cuando pecamos, al primero que vamos a ofender es a Dios. Y también vamos a ofender a otros, a terceros, a gente que está cercana a nosotros. Y entonces tenemos que tomar el pecado como algo terrible, como algo horrible en nuestras vidas. Por ningún motivo, de ninguna manera debemos acostumbrarnos a caminar como si no pasara nada, como si eso que estás haciendo pues no importa, y entonces continuar haciéndolo como si no fuera algo serio. Pero nosotros debemos tomarlo como algo muy serio, como algo muy terrible, ¿sí? Algo que destruye, algo que lastima nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Es grave? ¿Es grave que tu relación con Dios esté destruida? Es gravísimo. Es gravísimo. ¿Saben quién fue el que vino a restaurar la relación del Padre con nosotros? Fue nuestro Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben desde cuándo estuvo rota la relación con Dios? Desde Adán y Eva. Cuando ellos ofendieron a Dios, lo desobedecieron, y pecaron de lo que el Señor les pidió que no hicieran, y estuvieron así, estuvo la relación con el Padre rota por mucho tiempo. Es para sentirnos mal, para sentirnos avergonzados, para sentirnos pues que algo terrible puede suceder si nosotros no inmediatamente nos acercamos al Padre para restaurar eso que quedó mal. Otra cosa, en cuarto lugar, el pecado de los demás, el pecado del pueblo, lo hace suyo a pesar de que él no tenía una esposa pagana, por ejemplo, ¿sí? Porque esa era una de las cosas que más se notaba, ¿no? Que se habían los del pueblo, los levitas, los sacerdotes, casado con mujeres de otros pueblos. Y entonces yo reflexionaba sobre esto y lo que entiendo es que cuando un pecado es grave y tú entiendes y llegas a aceptar ese pecado y empiezas a reflexionar acerca de ese pecado que cometiste, te vas a dar cuenta que ese pecado a su alrededor está lleno de otros pecados, ¿sí? Una mala decisión puede estar llena de pecados como mentiras, como inclusive algunos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, trampas, mañas, muchas cosas que se pueden hacer. Y entonces el pecado principal a veces no te deja ver todas las cositas pequeñas, pecados que a veces sentimos que no son tan graves. Y cuando identificas el pecado grande, el pecado en el que el Espíritu te está confrontando, pues empiezas a ver cuántas cosas hay alrededor de ese pecado, ¿no? Y cuánto tiempo ha pasado sin que confieses todo eso que hay alrededor de eso. Entonces es algo muy grave. Es como una bola de nieve que empieza a cada vez hacerse más grande, más grande, más grande, y llega el momento que es pues a veces imposible detenerla, ¿no? Y entonces Esdras reconoce un pecado, reconoce el pecado del pueblo como parte de él, y cuando él dice que se han amontonado nuestros pecados y que esos pecados están más altos y llegan hasta el cielo, y que ha sido desde hace mucho tiempo que se han comportado así,
y Él se incluye dentro de ellos. Y esto es muy importante, ¿no? Y esto habla de un arrepentimiento. Habla de alguien que se ha humillado, alguien que ha reconocido, alguien que se ha dolido, alguien que está bien entendido de lo malo que hizo. En quinto lugar, reconoce la misericordia de Dios, reconoce que Dios es un Dios bueno, un Dios justo. ¿Por qué? Porque los había salvado como una nación cuando ellos no habían hecho nada para merecerlo. Lo mismo que nosotros, ¿no? ¿Qué hiciste tú para merecer el perdón de Dios? ¿Qué hice yo? No hicimos nada. ¿Quién tuvo misericordia de nosotros? Cristo tuvo misericordia de nosotros, tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso en nuestro lugar. Padeció por nosotros, sufrió por nosotros, fue humillado por nosotros. En sexto lugar, desobedecer deliberadamente a Dios a sabiendas de lo que Él piensa debería darnos mucho temor de Dios. Y esta palabra muchas veces la mencionamos, pero a veces no la comprendemos. Y el temor tiene que ver con tenerle miedo a Dios, con tener miedo de nuestra seguridad. Porque si tú estás seguro hoy, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Si tú hoy estás libre y estás con una esperanza y construyendo cosas y decidiendo cosas, es gracias a la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Sí? Nos sentimos sanos, nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, y eso nos hace tomar decisiones firmes, fuertes, que nos permiten avanzar. Pero si supiéramos, si entendiéramos que nuestro mal comportamiento y que nuestras malas acciones y el tomar esto de una manera abiertamente con rebeldía y hacerlo sin temor y sin miedo, podría ser una causa para que nuestra seguridad, la confianza que tenemos, sea quitada. Entonces, debería de darnos temor estar mal con Dios. Debería de darnos temor ofender a Dios, desobedecerlo, no obedecerlo. Debería darnos temor no estar bien entre nosotros. Debería darnos temor hablar mal de alguien que fue comprado con la misma sangre que tú fuiste comprado. Debería darnos temor el saber que la persona de la que hablas y de la que piensas mal, Cristo también dio su vida por él y lo ha perdonado y él está bien con él. Debería darnos temor, hermanos, mucho temor, saber que cuando nosotros estamos rompiendo nuestra relación, estamos yendo en contra del Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno, conjunto con el Espíritu Santo, y ellos quieren que seamos uno juntamente con ellos. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino a darnos esa unidad. Y cuando nosotros deliberadamente rompemos, dividimos, defraudamos, engañamos, estamos yendo en contra del Padre que nos dio esa unidad. Por eso debería de darnos temor y debería de ser algo que nos preocupe, que nos tenga incómodos, no seguros, que nos quite el hambre, que nos quite el sueño. Eso es el temor de Dios. Y mientras no nos arrepintamos verdaderamente de nuestro pecado, no podemos vivir de una manera fiel con el Señor. Mientras no
te arrepientas, mientras no dejes lo malo, mientras no tomes una decisión determinante en cuanto al pecado, no puedes tener una buena relación con Dios. No podemos hacerlo, porque Dios es santo, porque Dios aborrece el pecado. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando nosotros tomamos una actitud de seguir apapachando el pecado, de seguir viviendo mal, de seguir robando, de seguir tomando, de seguir comportándonos como los del mundo, de seguir hablando mal, todos los pecados que ustedes imaginen, lo que le estamos diciendo a Dios es: no me interesa tener una relación contigo. Eso es lo que le estás diciendo a Dios: no me interesa. Y obviamente necesitamos entender que caminar así también tiene un destino. Así como el camino que nos trazó el Señor es un camino de vida que nos lleva a Él, el vivir contrariamente es un camino que también nos lleva a la destrucción y a separarnos cada vez más de Dios. Y bueno, todo esto nos hace reflexionar que necesitamos en nuestras iglesias locales una comunidad santa, ¿sí? Una comunidad que esté apartada del mal, una comunidad que esté apartada de las prácticas mundanas, de las cosas que ofenden a Dios. Los pastores, los hijos de los pastores, las esposas de los pastores y cada uno de los miembros de la congregación debe vivir apartada de esas prácticas que ofenden al Señor. Y bueno, algo muy importante para cambiar nuestro rostro y poder entender que el Señor es bueno y es misericordioso, aún en medio de nuestros peores pecados, podemos volvernos a Dios. Aún en medio de lo peor que hayas hecho, el Señor está dispuesto a perdonarte siempre y cuando reconozcas, te humilles, aceptes tu error, pidas perdón, confieses tu pecado y todo lo que hemos venido analizando. Siempre que fallemos, si tenemos esa actitud acompañada de todos esos elementos, el Señor está dispuesto a perdonarte. ¿Sí? Y por último, obviamente sabiendo que el Señor es bueno, lleno de gracia y de misericordia, lo último que vemos aquí en esta oración de Esdras, pues es precisamente una gratitud de tener un Dios bueno, misericordioso, que nos bendice, que es tardo para la ira, tardo para enojarse, tardo para castigarnos. Y al final del versículo 9 dice: nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Y yo reflexionaba, ¿qué significa que nos dio una muralla? Bueno, construir murallas no era solamente un asunto de orgullo, de algo cívico o de belleza arquitectónica, no representaba algo así, era algo esencial para la seguridad. ¿Contra qué? Contra los enemigos, contra los ladrones, contra los mercenarios, contra los merodeadores. Era algo que te daba seguridad. Entonces, Dios en su bondad les había concedido construir esa muralla de protección y les había dado vida y les había dado protección. Por eso estaba agradecido Esdras, ¿sí? Y la pregunta que inmediatamente me saltó es: ¿qué estamos haciendo para poner una muralla de protección alrededor de la iglesia, alrededor de tu familia, alrededor de tus hijos? Es que miren, hermanos, nos damos cuenta de la rebeldía de nuestros hijos, nos damos cuenta que andan mal, que sus amigos son de lo peor, nos damos cuenta que ya llegan oliendo a
a vino, a cigarro y a veces hasta a drogas. ¿Y saben qué hacemos? ¿O qué hacen algunos papás? En lugar de poner límites, murallas que los protejan, les conceden más gracia y más amor. Y aquí hay una confusión, hermanos, porque sí el Señor nos pide que demos gracia y que demos amor, pero también la disciplina es parte del amor. También la corrección nos bendice y nos ayuda. También el que nos confronten, como nos ha confrontado esta palabra en estas semanas, nos ayuda a entender lo que Dios quiere. El celo que tiene por nosotros, cuánto nos ama, cuánto nos valora, cuánto quiere que caminemos bien, porque es para bien nuestro. ¿Sí? El que el Señor nos dirija y nos conduzca es precisamente para que nos vaya bien. Y ha establecido principios y ha establecido a través de su palabra murallas de protección que nos van a dar la certeza y la seguridad de que no nos va a pasar nada. Pero nosotros nos salimos de esas murallas, nos salimos de los límites, nos gusta acercarnos al peligro. Y el pastor Chucho dice, a algunos les gusta estar en la mera orillita. ¿Cómo menciona eso? Que es mejor. Si sabemos que ese es el límite, ponte 3 pasos atrás, no corras el riesgo de ponerte al filo del peligro. Es importante que nosotros entendamos que eso está puesto para bendición de nosotros. Entonces, si tú tienes hijos, no los consientas, no los apapaches, no les des todo lo que quieren. Sobre todo cuando están manifestando una actitud de rebeldía y de orgullo. ¿Sí? Ponle límites. Estás viendo que se van de parranda con los amigos y todavía le prestas el carro. Y ya te lo chocó y ya le prestaste otra cosa para que se pueda transportar. Hermano, ¿cuándo vas a corregir esa actitud tu hijo? Está viendo la cara. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces como padres, lejos de poner murallas, las tiramos y les damos paso libre y rienda suelta para que hagan lo que quieran. Necesitamos poner límites. Necesitamos estar conscientes de que nuestros hijos, si se salen más allá de esta muralla, van a tener consecuencias. Nuestros hijos deben entender que si se pasan de los límites que establecimos, va a haber consecuencias, va a haber castigos. Y esos castigos pueden ir desde lo más chiquitito, que puede ser no comes dulces, te apago la tele, te quito el celular, hasta el punto de te vas de la casa. Porque no estás sujeto a las reglas que se han establecido en esta familia. Y obviamente nosotros como padres debemos ser los primeros en respetar esas reglas y ser ejemplo para que nuestros hijos que nos observan pues estén conscientes y se les haga más fácil y se dispongan más a poder obedecer esas reglas. Entonces, esta muralla significa protección para tu nueva vida. Y lo que viene en la palabra de Dios es protección para nuestra vida. Necesitamos tener reglas claras en casa y que todos estemos dispuestos a cumplirlas. Papá, mamá, hijos, hasta el perro. ¿Sí? Claro que sí. Debe haber reglas, debe haber límites. No se debe dar libertad a que hagan lo que quieran. Verso 10. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir de semejantes cosas? ¿Qué podemos decir de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. ¿Ven el peligro de abandonar las reglas y los mandatos de Dios? De hacer a un lado lo que Dios nos pide
para nuestra vida y para nuestro comportamiento, hacerlo a un lado y abandonarlo? Es muy peligroso. ¿Qué podemos decir? Le dice el profeta, le dice Esdras: ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Versículo 11. Tus siervos los profetas nos advirtieron cuando nos dijeron: la tierra en la que están a punto de entrar y poseer está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo al otro de la tierra está llena de corrupción. Y yo te pregunto, ¿el mundo en el que habitamos no está igual? ¿No es exactamente lo mismo que el mundo en el que estamos? Y sabemos que el Señor nos dijo: están en el mundo, pero no son el mundo. Pero el mundo en el que estamos está lleno de prácticas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios. ¿Sí? En la actualidad, el mundo en el que vivimos está exactamente igual, totalmente contaminado por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. Pero aquí vivimos, aquí estamos, pero somos separados. Nosotros, el Señor nos ha apartado para Él, y debe haber una diferencia de las prácticas del mundo con las prácticas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y te voy a decir otra cosa: las escuelas es lo mismo, y tu trabajo en el que estás es lo mismo, y los centros de diversión, los deportivos, es lo mismo, ¿sí? Están totalmente contaminadas por las prácticas detestables de los pueblos que las habitan. En la escuela, en las universidades, en los centros deportivos, eso es lo que hay. ¿O no? Cuando acaba un partido de fútbol o cuando ganas un partido, no se organizan para ir a echarse unas chelas. Eso es lo que veo todo el tiempo. Eso es lo que hay. ¿Y qué hay? ¿Qué más hay? A ver, Daniela, ¿qué más hay allí donde tú juegas? Una práctica detestable. Groserías, malas palabras. ¿Qué más hay, Rebequita? No llegamos y amontonamos nuestras cosas y las estamos cuidando, porque si las descuidas tantito te las vuelan. También hay hurtos, también ahí te roban las cosas. Se está haciendo una práctica sana, pero estamos rodeados de cosas detestables. ¿Sí? Como dice, la tierra está llena de prácticas detestables de los pueblos que las habitan. ¿No hay pleitos ahí? ¿Nunca se han peleado? ¿Nunca has visto que alguien se pelee? ¿Verdad que sí? ¿Y has visto que se reclamen o que le reclamen al árbitro groseramente? En un centro deportivo donde se supone que es un lugar para divertirse, está eso. Y en las escuelas, yo me acuerdo cuando entré a la universidad. En la universidad fue donde más pude ver la libertad para hacer lo malo. Allí conocí de todo. Así está en la actualidad el mundo en el que vivimos. Las escuelas, las universidades, todo está completamente contaminado por esas prácticas detestables. En tu trabajo, ¿no hay prácticas detestables? ¿No hay abusos? ¿No hay trampas? ¿No hay robos? Porque todo está en el corazón del hombre. El hombre es el que ha decidido irse por los caminos contrarios a los que Dios nos dijo que era bueno y que nos iba a bendecir si continuábamos en ellos. Él nos puso el ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros hacemos, el Señor no nos manipula, no nos controla, nos da la libertad. ¿Sí? No tiene títeres,
nos ha dado una libertad y Él mismo nos ha dicho, mira, hay camino de vida y hay camino de muerte. Yo te recomiendo que te vayas por el camino de vida. Pero está el otro. Y si tú te quieres ir por ahí, te vas a ir y te vas a desviar y te vas a perder. Versículo 12. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. ¿De quiénes? Con los hijos de esos pueblos, con los hijos de los de tu trabajo, con los hijos de los de tu escuela, con los hijos de los de la calle, con los hijos de toda esa gente que tiene prácticas detestables y que se ha olvidado de Dios. No permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, fíjense cómo el Señor nos lo dice. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia de sus hijos para siempre. No, el Señor nos está diciendo, mira, este camino es el que te va a bendecir. Es por aquí. Tú sigue este camino y no solamente te va a bendecir a ti y te va a prosperar a ti, aún a tus hijos les va a alcanzar la bendición. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros estemos preocupados por el camino que llevan nuestros hijos, por el camino, por las decisiones que están tomando. No dejes que tus hijos se casen con los que no han conocido de Dios, con los que se han burlado de Dios, con los que no les ha importado y han pisoteado y se han burlado de las cosas que Dios ha establecido como las que te van a bendecir. Imagínate que te cases con alguien que se burla de esto que tú has creído. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Casi siempre que hay una confrontación con el pecado, nos defendemos, como ya lo dije. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me exiges? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me pides? Somos hijos de Dios. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Se nos debe de exigir algo? A los que sirven aquí, ¿no se les debe de exigir un comportamiento correcto? ¿O en la gracia no se vale exigirles un comportamiento correcto a los que sirven, a los que cantan, a los que enseñan la palabra? Somos los primeros a los que se nos debe de exigir un comportamiento correcto, una práctica correcta de la palabra de Dios. Somos los primeros que debemos dar el ejemplo. Y no es correcto que cuando vemos esas cosas desleales en algunos, es correcto que los apartemos y que les digamos, no vas a poder servir en este momento por tu comportamiento. ¿No es correcto? ¿No estamos en el derecho de pedir eso para que nuestro Dios sea glorificado? ¿No está bien tener celo de que lo que hagamos y de lo que presentemos aquí sea lo mejor para gloria de Dios? ¿O es válido tener una doble vida y vivir aquí de una manera y allá practicar lo que el mundo practica? No, hermanos, es necesario, es importante que nosotros entendamos esto. Comentarios, Pastor Chucho, por favor.
En el verso 10, Esdras, como que totalmente desarmado y sincero delante de Dios, le dice: pero ¿qué te podemos decir, Dios? Hemos abandonado tus mandamientos. Miren, hermanos, no es porque nosotros pongamos la vara muy alta, es Dios. Las consecuencias de no oír a Dios van a llegar tarde que temprano. Cuando Moisés escribe el Deuteronomio en el capítulo 28, vienen dos partes: bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y empieza diciendo así en la desobediencia. Y comparen, son menos versículos para las bendiciones, no porque sean menos las bendiciones, sino Dios quiere poner más énfasis en las consecuencias de la desobediencia para que despertemos. Amén. Y empieza diciendo así de las consecuencias: si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Hay maldiciones y vienen de Dios. ¿Sí? Dios es el que las envía, pero no las envía para destruirnos. En Isaías, Dios casi hace un clamor y nos dice: vuélvanse al Señor mientras pueda ser hallado. Deje limpio su camino. Y entre algunas de esas consecuencias, después dice ahí en Deuteronomio: el Señor te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allá servirás a dioses ajenos de palo y de piedra. ¿Qué es lo que le había pasado al pueblo? ¿Alguien se acuerda cuántos salieron de Egipto? Más o menos, ¿tienen un cálculo de cuántos hebreos salieron de la esclavitud de Egipto? ¿O una idea? Alrededor de 2 millones más o menos se cree. ¿Saben cuántos regresaron con Esdras? Lo habíamos visto el otro día. No, en este regreso de Esdras, regresaron en la primera con Zorobabel alrededor de 52,000 gentes. Aquí estaban regresando como 2,000. Porque dice el Señor: todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo. Dios estaba acabando aún con su pueblo por no haber atendido a la voz del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos y los estatutos que Él te mandó cumplir. Acabarás siendo esclavo de tus enemigos y de los enemigos que el Señor envía contra ti. Sufrirás de hambre y de sed y carecerás de ropa y de todas las cosas. El Señor pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Por eso decía Beto: hay que temer a Dios, hay que tenerle miedo, no porque sea un Dios malo, pero es un Dios justo y va a retribuir a cada quien lo que se merece. Dice después: si no tienes cuidado de poner por obra todas las palabras de esta ley escritas en este libro, ni temes este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor va a aumentar en gran manera tus plagas. Y después más adelante dice: en lugar de haber sido innumerables como las estrellas del cielo, muy pocos de ustedes sobrevivirán por no haber obedecido a la voz del Señor. Así es. Pero siempre Dios tiene un remanente. Así es. ¿Sí? Elías llegó a decir: Señor, mira, yo solo he quedado. Y el Señor le dijo: no, Elías, estás mal. Hay 7,000 que yo me he guardado, que no han doblado su rodilla ante Baal. Siempre guarda un remanente el Señor.
Espero que los que estemos aquí seamos parte del remanente de Dios. Pero la verdad, hermanos, es serio. No estamos jugando a la iglesita. Se trata de la vida eterna. Estamos jugando nuestra eternidad. Y la desobediencia, sin que nos demos cuenta, nos puede llevar a la apostasía. Así es. Porque como dice Hebreos, que nos podemos empezar a deslizar. Y entonces esas pequeñas cositas que Cantares nos advierte, dice Cantares: cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Esos pecaditos que nos consentimos, es una cosita de nada. Ay, pues fue una mentirita piadosa, ¿no? Qué exagerado. ¿Sí? Ay, nada más hice esto. Ay, nada más consentí agarrarme, si soy un joven soltero, me consentí agarrarme y darme un besito con la novia. Pues, ¿cuál es el problema? Pues sí, de besito en besito se llega hasta la fornicación. Así es. ¿Sí? Y esas pequeñas cosas tenemos que pararlas antes de que nos dominen. Y entonces vemos la postura de Esdras. Yo les decía el otro día a Gabo, cuando se terminó el estudio: déjame jalarte tus barbas para que sientas lo que sintió Esdras. Yo por eso me las rasuré. ¿Sí? Entonces esa contrición que tenía él, ese dolor por el pecado que estaba viendo a su alrededor, lo llevaba a tener un celo y se incluía en el mismo pecado, porque aunque no pecó tomando otra mujer, una mujer extranjera, sabe que había muchas cosas que había desobedecido. El otro día veíamos, tardaron alrededor de 60 años entre la primera generación que vino a reconstruir el templo y ahora que viene Esdras. De alguna manera él quizás retrasó su ministerio, era un sacerdote y no había estado ministrando, y él se incluye cuando dice: los sacerdotes y los levitas somos los primeros que hemos cometido fallas contra ti, Dios. Y entonces esa actitud que él asume es para despertar al pueblo. ¿Sí? Y va a haber eco. Vamos a ver el eco que hubo en esas palabras que declaró Esdras para llevarlos a que tomaran una decisión, así como lo hizo Josué cuando confrontó al pueblo y le dijo: ya basta de estar divididos, ¿no? De una vez decídanse a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o van a servir a Dios. Defínanse, porque a veces eso es lo que hace Dios con ciertas cosas que manda a nuestras vidas, nos define. Algunos para que se vayan al mundo y otros para que nos definamos por Dios y quedarnos aquí, pero vivir verdaderamente para Él de manera exclusiva, de manera santa, no sin errores, no de manera perfecta, pero queriendo agradar a Dios. Amén. Y entonces la decisión va a estar en cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso vendrá más adelante. Les voy a dejar una tarea y les voy a pedir que la hagan hoy antes de dormir. Lean el Salmo 1, son 6 versículos del Salmo 1. Y aquí perfectamente el Señor hace una diferencia, ¿sí? Y mediten y vean en dónde están, en qué posición están ustedes. Sean sinceros. Y si esto los lleva a llorar, y si esto los lleva a reconocer y a humillarse delante de Dios, gloria a Dios. Qué bueno. Ojalá que al leer estas palabras les hagan eco en su vida y les conmuevan las palabras del Señor y digan: Señor, yo quiero estar de este lado, yo quiero ser parte de los que te obedecen. Lean por favor el Salmo 1. Y termina así: ahora somos castigados por nuestra perversión, dice Esdras, y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos y
y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables, ¿acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Esdras reconoce que si Dios le daba al pueblo la justicia que se merecía, no podrían mantenerse en pie delante de él. Y lo mismo sucede con nosotros. Si tú le pides justicia a Dios, si tú crees que te están tratando injustamente, que te están exigiendo más y que en otras iglesias no es así, mira, ten temor, porque si tú le pides justicia a Dios, el Señor es justo. Y nuestra posición que tenemos no la merecemos. Entendamos eso para poder orar correctamente. No le pidas justicia. No le pidas justicia a Dios. Cuando ores, mejor pídele misericordia. Pídele de su gracia, ¿sí? Nos olvidamos de nuestro propio pecado y del justo juicio que merecemos. Esa es la verdad. Cuando afortunados somos de que Dios nos haya rescatado y de que estemos aquí solo por su misericordia. No se trata de ver qué tan grave es el pecado de los demás hermanos, se trata de ver qué tan grave es mi pecado. Y la tarea que tenemos hoy es precisamente para identificar qué tan grave es mi pecado, qué tan bien estoy yo con Dios, qué tan bien estoy yo caminando. ¿Voy realmente en el camino que me lleva a Cristo o ya voy deslizándome, como decía el hermano Chucho? Oremos. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo produzca en nosotros temor, arrepentimiento, vergüenza, horror por lo malo que hacemos o por lo mal que estamos. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos concedas de tu gracia, de tu misericordia, y que nos permita, Señor, arrepentirnos y caminar como es digno de los que hemos sido sacados y apartados para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pues estamos despedidos, hermanos.